Bueno, hay varios temas que vamos a abordar. Ha sido una tarde muy noticiosa con distintos temas. Tenemos ahora al senador y candidato a diputado Tomás de Rementería, Distrito 7, Valparaíso, que está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo como siempre acá en Pura Noticia. Un poco triste por la situación que se vio en Viña del Mar, lo del joven del Guillermo Rivera, una situación, Sí, 16 lo, años. sí, lo hemos vivido directamente, estábamos en ese sector, vimos la situación, la verdad que impacta el nivel de violencia en las relaciones juveniles, impacta la resolución de conflictos, el uso de arma blanca, es algo que es una situación, o sea, se da en este caso, pero es una situación social muy preocupante, Tomás. Especialmente grave en un liceo emblemático de Viña del Mar, donde, sin ir más lejos, ahí estudió mi padre. Yo tengo una relación con el Guillermo Rivera, tengo amigos, familia que estudió ahí, y que un joven termine así en pleno centro de la ciudad. No tenemos toda la información, pero lo que señala es que sería una riña. La Así verdad es. es que termina en eso un joven de 16 años. La verdad es que ahí hay un tema más profundo, más allá del problema de seguridad pública, el tema de la convivencia escolar, el tema de la violencia que está instalada en la juventud. Yo creo que ahí hay mucho que escarbar, que darse cuenta y ver la situación de los jóvenes. Muchas veces en la educación nos preocupamos mucho de dónde vienen los recursos, la plata, quién administra, y nos preocupamos poco del estado de salud mental, de salud emocional, de manejo de la frustración de nuestros jóvenes y adolescentes, que están en una sociedad que es competitiva, donde la violencia está exacerbada. Entonces la verdad es que creo que esto es un llamado de atención gravísimo. Acá hay un joven que trunca todo su futuro, una familia que probablemente va a quedar destruida por esta situación, por algo que se podría haber solucionado tal vez si hubiera llegado a tiempo ese, esa resolución de conflicto, ese conocimiento de la situación que estaba pasando, y o sea, no exacerbe tanto la violencia como estamos viendo en los últimos años. O sea, hay dos caminos, ¿eh? Uno lo puede analizar de una manera. Por un lado, claro, uno elevar las penas a los jóvenes para que sea un disuasivo de cometer delitos, porque nadie está, o sea, este joven estaba pensando en atacar, no sé si matar, atacar a otra persona, pero por otro lado está todo el tema familiar. Aquí hay algo de fondo que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las relaciones, con la violencia, que tiene que ver con algo mucho más profundo como sociedad que solo, claro, remitirnos a las penas, que también tal vez deben ser aumentadas, ¿no? En casos como este, una persona que provoca una muerte, un joven de 17 años que mata a otro, debe tener penas más severas también en el sistema de atención carcelaria, si uno quiere, en Chile. O sea, un joven de 17 años que le pone una puñalada en el pecho a otro sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Así es. Porque eran tres puñaladas en las piernas y una en el pecho, digamos. El que pone una puñalada en el pecho a los 17 años no sabe discernir entre la vida y la muerte totalmente. Entonces, obviamente ahí hay una parte que es el castigo que tiene que recibir esta persona, pero por otro lado tenemos que ver como sociedad, cuestionarnos qué pasa cuando dos menores de edad se enfrascan en Estamos conversando riña, con... vienen tres otros a Sí, cuchillar a uno. Entonces, obviamente es una situación que es extremadamente preocupante. sí, extremadamente preocupante. Señalar, sí, que los dispositivos de seguridad de Viña del Mar actuaron inmediatamente. Eh, es, un, es un día en que había mucho movimiento en ese sector. Salía de colegio, de liceo, había una feria del trabajo en la Quinta Vergara, había mucho movimiento a esa hora y los dispositivos de seguridad funcionaron inmediatamente para asistir a un joven que estaba en el piso y que no se Sí. sabía qué había ocurrido en un principio. Por tanto, claro, ya no se podía mediar, incluso se trataba de tratar de salvarle la vida, ¿no? Con el sistema de reanimación. Eh, Dejamos ese tema, Tomás, para ir a hablar de lo que está ocurriendo en política. El costo político lo tuvo que pagar finalmente Diego Pardo con respecto a el error del cálculo en las tarifas de energía eléctrica. Finalmente el ministro había tenido otros problemas previos, ¿no? Pero no de tanto impacto. ¿Tuvo que pagar el costo político? Bueno, cuando uno es ministro sabe que uno muchas veces va a pagar costos que no son personales, sino que son políticos, y se va a hacer efectiva una responsabilidad política. Y acá también sale el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que vemos que es el culpable de esto. Uh -huh. Pero yo creo que esto es un problema más profundo en cómo, yo lo he dicho, cómo funciona nuestro sistema eléctrico, digamos. O sea, nuestro sistema eléctrico está hecho para
para terminar finalmente siempre ganando la empresa eléctrica. Entonces la verdad es que acá yo creo que falta la decisión, no de este gobierno, de todos los anteriores también no la han tenido, de renegociar los contratos con la eléctrica, de ver la forma de que ellos sepan que están prestando un servicio público, porque además lo prestan deficientemente. Vemos los cortes de luz que hay constantemente en Viña del Mar, en el centro pasa constantemente. Yo vivo en el centro de Viña y se nos corta la luz una vez cada 2 semanas, y en los demás lugares de la ciudad pasa en diversos momentos que se les corta la luz. Acá hay una lluvia y se empieza a cortar la luz por los árboles, sea, pero se corta la luz. Entonces, obviamente no está habiendo la reinversión necesaria en los sistemas eléctricos. Entonces, la verdad es que yo acá creo que, si bien yo con Pardo tenía una relación y creo que él fue un buen ministro en términos generales, acá él hace lo que tenía que hacer, ¿no? Asumir la responsabilidad política por una situación que es extremadamente grave. Todos los meses los chilenos nos estaban cobrando casi un 10% más en nuestras cuentas de la luz todos los meses, y sabemos que las cuentas de la luz son un gasto que es casi inamovible en las familias. Cuesta muy poco reducirla porque hoy día está hecho para que la calefacción, la gente se calefacciona con la luz. Hay gente que es electrodependiente, hay gente que su emprendimiento lo maneja, tiene un freezer, hace hielo, guarda ahí los congelados que vende. Entonces la verdad es que especialmente grave que esto ocurriera. Espero que el nuevo ministro Álvaro García pueda tener la decisión de revisar completo el sistema eléctrico, y el próximo gobierno que llegue, que espero que sea el de Janet Jara, tenga también esa determinación absoluta de ver de qué forma reestructuramos nuestro sistema eléctrico para que las personas no sean finalmente las que terminan pagando el pato todo el tiempo, porque todo el tiempo esto, la empresa eléctrica siempre gana y la persona siempre lo pasa mal. Sí, y las empresas eléctricas son las que más ganan en Chile. Por sobre todas las otras empresas, el margen de las empresas eléctricas es impresionante. Y además tenemos un sistema demasiado concentrado en tanto distribución como generación eléctrica. Eso es un problema de fondo y una energía además que es cara, un valor caro la energía eléctrica en Chile. Sí, o sea, si lo comparamos con todo el mundo, tenemos una energía cara, y además me explicaba el otro día un experto en energía, nosotros nos están cobrando todavía por el precio que tiene la energía carbonizada, digamos, hecha a través de hidrocarburos, pero en Chile la mayoría de la matriz energética está hecha por energía renovable y no nos cobran el precio de la renovable. Entonces la verdad es que es una situación vergonzosa. Todavía estamos pagando la estructura eléctrica anterior y no la que hay hoy día en Chile. ¿Para qué sirve ser uno de los países que tenemos más desarrolladas las energías renovables no convencionales si finalmente eso no significa una reducción en el monto del bolsillo de los chilenos, y el que sigue ganando es la empresa? La empresa tiene el aliciente que te cobra como que estuviera quemando gas, pero en realidad está el sol, que es mucho más económico para ellos. Exactamente. Estamos conversando con Tomás de Rementería, senador y candidato a diputado por el distrito número 7. Claro, no va a aparecer en el Zócalo el título, pero ¿cómo está el candidato José Miguel Insulza? ¿Aparece en la región? ¿No aparece? ¿Se mejoró? ¿Está bien la salud? ¿Ya se recuperó bien del tema del corazón? Sí, de hecho le tocó a José Miguel presidir varias subcomisiones de presupuesto esta semana, donde ingresamos incluso ahí se topan, una indicación por el tema de la reducción del presupuesto de administración del sitio patrimonial de Valparaíso. Hoy día estuvo en San Felipe con la alcaldesa Carmen Castillo y el diputado Nelson Venegas, recorriendo. Ha estado ahí muy presente. La verdad es que yo he conversado harto con él, hemos hecho algunos recorridos en Viña. Hoy día no puedo participar, pero una reunión que nace de él con los vecinos de Aguasanta y Recreo. Logramos una reunión con las policías, con Seguridad Pública Municipal, que es una reunión que nace de una consulta previa que tuvimos con las distintas juntas de vecinos de esa parte de Viña del Mar con el senador Insulza, y la verdad es que se ha recuperado bien rápido. Yo le contaba al senador que tú lo conoces muy bien, a mi padre un día se sintió mal y se puso un marcapaso, y ahí eso ya hace como 10 años y está con más pila que nunca. Entonces la verdad es que ahora vamos a tener, yo le decía, le bromeaba que este Panzer ahora es a pila, porque los marcapasos son pila, y la verdad es que está bien animado recorriendo. Estuvo en Quintero Puchuncaví el otro día viendo el tema de ventanas. El fin de semana vamos a estar en Concón junto al alcalde Freddy Ramírez. Entonces la verdad es que tenemos ahí un muy buen trabajo con él y se ha recuperado rápidamente. O sea, el Panzer está desplegado. Está totalmente desplegado. El Panzer está desplegado en toda su... Fuimos hasta el estadio junto el otro día a ver a Chile a Playa Ancha. Perfecto. Yo le decía que el único Panzer que me gusta.
Bueno, no le fue muy bien a Chile, lamentablemente terminamos mal ese encuentro. ¿Cómo está el despliegue de la campaña en lo personal? ¿Cuáles son? A ver, uno cuando está en la calle advierte muy bien lo que la gente quiere, lo que la gente prioriza. Uno conversa con la gente. ¿Qué es lo Yo, que está, yo, qué es lo que está instalado? ¿Sigue siendo seguridad? yo tenía un ¿Sigue siendo prejuicio. trabajo? Yo tenía un prejuicio que pensaba en la previa de la porque yo constantemente he estado, usted sabe, yo vivo acá en Viña, converso con la gente y me Todo el da día la en la calle, sensación sí. de que la apatía se ha reducido. Yo veía a la gente muy apática hace unos meses, muy que no quería saber mucho de política. A medida que cerca de la elección veo a la gente bien interesada en escuchar, en hablar también, en hablarnos, en darnos ideas. Hoy día estuve en el centro de Viña, además estuve en Recreo, estuve también en Valparaíso, estuve haciendo varios recorridos hoy día y mucha gente se me acercaba a hablar, me contaba sus cosas, me junté espontáneamente con varios locatarios de la calle Valparaíso, con razón de esto mismo que había ocurrido con el joven del Guillermo Rivera. Pudimos conversar algunas ideas que tienen ahí por la situación de cómo recuperar las calles, porque también eso de la situación de inseguridad. Entonces, obviamente el tema de seguridad es muy importante, pero sabes que me he dado cuenta que también hay otro tema que me aparece mucho, que es el tema de la limpieza. El tema de la limpieza de las comunas a la gente le preocupa muchísimo. La situación que se va dando en Valparaíso, sobre todo, por eso presentamos esta semana un proyecto contra las personas que orinan en la calle, que es un proyecto que puede ser y que además fija una cantidad de baños públicos por metro cuadrado que tienen que haber, abre la posibilidad del préstamo de baños de algunos servicios públicos que puedan ser usados por los particulares, pero además aumenta las sanciones y fija también un baremo de sanción, digamos, de las personas. No es lo mismo. El otro día me pasó esto no es una experiencia, el otro día yo estaba caminando por Dos Norte un domingo, iba a buscar a mi hijo a la casa de su mamá, y me di cuenta que había una persona orinando en la calle, pero que venía una señora de la edad más o menos de mi pareja, de mi edad, de 38 años, cerca de los 40, con un coche con niños. Y realmente la persona se asustó mucho. Yo me acerqué y le dije, ¿quieres que te acompañe? Porque había una persona orinando y estaba con un niño, una niña, un niño en un coche y una niña más grande. Entonces, obviamente eso no solo genera suciedad, sino que genera una sensación de inseguridad. Entonces, Exacto. estoy tratando ahí de atacar estas pequeñas incivilidades a través de un proyecto contra los rayados, proyecto contra la ocupación de edificios patrimoniales, porque del recorrido que llevo mucho tiempo me he dado cuenta que el tema de la limpieza ha sido un tema que es bastante recurrente. Sí, eso es muy importante, el tema de la limpieza, el tema que se conecta con la seguridad. Bueno, Valparaíso ha tenido un cambio en el sentido de preocupación también por esa limpieza, en términos de comprar las máquinas que lavan las veredas, en términos de preocuparse de que luego de grandes eventos se recojan las basuras. O sea, hay una preocupación que también tiene que ver, lógicamente, con la seguridad de la ciudad. El mal olor en Valparaíso es frecuente todavía, pero se entiende que hay que atacarlo. Eso en Viña también, la idea es que no ocurra, que haya una buena práctica, que haya gente que no orine en la calle, efectivamente, es algo muy sencillo, pero que es un tema cultural, de fondo cultural, y eso hay que también hacerlo ver a la gente más joven también, en sectores bohemios, etcétera. Es lo que hablábamos, que nos vuelva el tema inicial, el tema de la educación, el tema de cambiar, de que la educación no es solo contenido, sino que también es generar buenos ciudadanos. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí tenemos mucho. Por ejemplo, yo en este proyecto y en el de los rayados pongo la obligatoriedad de 300 horas de trabajo comunitario para acceder a salidas alternativas a las penas que tengan las personas. ¿Por qué? Porque yo considero que una persona que raya con su nombre en un acto de individualismo, un paradero micro, por ejemplo, que usamos todos, o una estatua, que es algo que embellece la ciudad, tiene que por lo menos dedicarle 300 horas de su vida después a limpiar su ciudad. Lo mismo una persona que decide orinar en una plaza, vista paciencia de todo el mundo, que pase 300 horas limpiando su ciudad y se dé cuenta que nunca más lo va a tener que hacer. Claro, una es concretar un proyecto de ley o una ley, lo otro es cómo se fiscaliza, cómo se aterrizan, porque muchas veces si no hay una fiscalización, bueno, hacemos lo que queremos. Y cambio, si hay una ley más la fiscalización que tiene que ir acompañada de esa función, creo que es muy importante. Bueno, y el equipamiento tecnológico también. Hoy día por las cámaras deberíamos Las acceder cámaras. a eso y encontrarlo con mucha facilidad. A mí me tocó, yo fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y fui a algunos viajes a otros países. Me mostraban en otros países cómo ya las cámaras con inteligencia artificial encuentran solo a personas que, por ejemplo, están orinando, personas que están, me mostraban, por ejemplo, que hacían pesca ilegal en los ríos, los pillaban al tiro y al tiro les saltaba una información a las policías para asistir al lugar e informar de la situación. Y eso además era
un aliciente para que las personas no hicieran eso. Exactamente. Y otro tema está relacionado también con, bueno, limpieza, el orden público y lógicamente, efectivamente, el uso de la tecnología, las cámaras, creo que es muy importante. Bueno, y en Viña del Mar, la importancia luego de que se dote de mayor cantidad de cámaras, tema que está en camino luego de la última licitación, pero que es importante renovar. Hablo del plan de Viña del Mar y la ciudad como tal. O sea, totalmente. O sea, cuando estamos hablando de esto de inteligencia artificial de las cámaras, estamos años luz, que hoy día en las comunas, tanto Viña del Mar como Valparaíso, tenemos problemas de que ni siquiera la mayoría de las cámaras funcionan. Entonces, la verdad es que ahí necesitamos que rápidamente eso se ponga. Hoy día estuve en esta reunión de seguridad con los vecinos de todas las juntas de vecinos de Agua Santa, Ujú. Recreo, y me decían los problemas que tienen por la iluminación, los problemas que tienen por calles estrechas, que en el fondo, y que barrios que tú bien conoces, Rodolfo, que eran tranquilos como Agua Santa Recreo, hoy día tienen narcotráfico, fuegos artificiales, rucos, robos. Entonces la verdad es que la preocupación ya es prácticamente una cuestión de todos los barrios de Viña del Mar, no es una cuestión concentrada en un lugar. El tema del narcotráfico, un tema que a todos nos preocupa, la inmigración ilegal. Entonces la verdad es que estamos ahí, queremos seguir en esto para seguir trabajando en soluciones que se puedan hacer desde el punto de vista legislativo. Y cómo el Estado se hace cargo de estos temas. El Estado de Chile, con la presencia, de alguna manera, con la presencia de carabineros, con la presencia municipal, que también es la presencia del Estado a través de distintos programas que tienen que ver con inversión y con dinero, con el cual pagamos todos finalmente para que se mejoren esas condiciones, ¿no? Totalmente, por ejemplo, por eso es una mala noticia este replanteamiento de la idea del programa de drones y el programa de televigilancia de la delegación presidencial. Yo hablé con el ministro Cordero y le dije que había que tomarle una segunda consideración a esto porque me parece gravísimo. Exactamente. Los drones, que es muy importante en términos de lo que significan hoy día el seguimiento de los robos y sobre todo anticiparse, saber qué está ocurriendo. El uso de los drones es muy importante también en la Sea, región y tienen en un las uso grandes ciudades. anticipado y además me contaban del Ministerio Público, hablaba con un fiscal y me decía que muchas veces ellos su problema es que agarran a una persona y no tienen medios de prueba. Y cómo las cámaras le han facilitado tener medios, las cámaras, los drones, las grabaciones, tener medios de prueba para poder mostrarlo a los tribunales y que las personas terminen siendo sancionadas. Correcto. No, son temas que son temas ciudadanos y que lógicamente uno al contacto con el vecino y la vecina puede lograr llevar por de pronto una respuesta o hablar con la autoridad y apurar algunos trámites que están relacionados con lo mismo. Tomás de Rementería, candidato a diputado por el distrito número 7. Tomás, gracias por este contacto, como siempre, poder conversar de esta manera. No es un buen día, lógicamente, con estas noticias que están relacionadas con la muerte de este niño, de este joven. No es una buena jornada, pero compartimos el dolor también de su familia y queríamos conocerte un poco el relato y la mirada que tienes como parlamentario. Ya por Rodolfo, muchas gracias y un gran saludo a toda la familia del Guillermo Rivera, que sé que no lo está pasando bien, vi el comunicado que hicieron, me comuniqué Está con algunas suspendido, personas claro. y la verdad es que les mando un gran abrazo a ellos que están sufriendo como comunidad escolar y además en un día como el Día del Profesor, sus profesores deben estar muy apenados, muchos acudieron al llamado a escuchar la entrevista de uno de los profesores, como uno de sus profesores había tratado de reanimarlo, incluso bastante Exactamente. dramático, así que Muy dramático porque docentes, paradocentes, auxiliares también salieron a ver lo que ocurría porque era un alumno que ellos conocían, una cosa muy dramática. Gracias, Tomás, que esté muy bien. ¿Eh? gracias Rodolfo, que estén muy bien. Tomás de Rementería conversando con nosotros, candidato a diputado del Distrito 7, parlamentario por el Distrito número 7.